por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. A mostrar mi gratitud. A mostrar mi gratitud. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. A mostrar mi gratitud. A mostrar mi gratitud. Muy buenas tardes, estimados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este maravilloso día, en la cual pues podemos tomar un tiempo de nuestra vida para poder estudiar la santa y bendita palabra de Dios. Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que en este momento nos sintonizan a través por Facebook Live y también a todos aquellos amigos que día tras día esperan estas grabaciones para poder también compartir con nosotros la hermosa palabra de Dios. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema de suma importancia como es el conocimiento de Dios. Vamos a hablar de conozcamos a Dios en los pactos que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Así que lo primero que nosotros tenemos que hablar, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es que ¿realmente nosotros podemos conocer a Dios? Lo que ocurre, estimados hermanos y amigos, es que cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando del Todopoderoso. Estamos hablando de aquel que es infinito, que no tiene principio de días, ni tiene fin de días. Aquel que todo lo puede, el omnisciente, y todos aquellos atributos que solamente le pertenecen a Dios. ¿Le podremos nosotros entonces conocer quién es Dios? Si yo tuviera que preguntarle a usted, y que usted tuviera que darme una definición de quién es Dios, ¿qué es lo que usted diría? ¿Qué es Dios para usted? Cuando nosotros observamos las diferentes opiniones que manifiestan las personas a través de lo que ellos dicen y lo que ellos hacen, podemos nosotros entender que muchas personas tienen dificultad para entender, para conocer quién es Dios. Hay algo que nos lleva a tener cierta actitud no correcta en cuanto a la personalidad de Dios. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 7, en el versículo 9, dice la palabra de Dios. Dios mismo hablando nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. En otras palabras, Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que sí le podemos conocer. Porque Dios le decía al pueblo de Israel: conoce pues que Jehová es tu Dios. El conocer significa comprender la grandeza de Dios, comprender lo que Dios es. Pero mire que inmediatamente en este pasaje nosotros encontramos que el conocimiento está de acuerdo a lo que Dios hace, porque nos está diciendo la palabra de Dios: Dios es fiel, que guarda el pacto. Así que lo que nos está diciendo nuestro Dios, lo que le decía Dios al pueblo de Israel en aquel entonces, es que Dios cumple con sus pactos.
que Dios es un Dios de misericordia, pero nos está señalando que Él es fiel en base a lo que hace, en base a lo que dice, y si nosotros guardamos sus mandamientos, dice, Él siempre será fiel. Entonces, sí podemos aprender de Dios, pero podemos aprender de Dios a conocerle para nosotros poder actuar en base a lo que Él nos pide de cada uno de nosotros. No es conocerle en toda su magnitud, porque nosotros somos finitos, mas Él es infinito. En el día de hoy vamos a estar hablando de Jeremías, aquel pacto del cual hablaba el profeta en Jeremías capítulo 31, desde el versículo 27 al versículo 34. Y cuando nosotros vamos a esta palabra de Dios, lo primero que encontramos nosotros en esta parte de la Biblia es el título. Y el título dice el nuevo pacto. El nuevo pacto. Estos versículos nos hablan de un pacto. Ahora, preguntamos, ¿qué es un pacto? Cuando nosotros hablamos de los pactos, podemos señalar o podemos ejercitar una pequeña definición básica. Un pacto es un convenio o tratado solemne entre dos o más partes en que se establece una obligación, en que se establece una obediencia, algo que nosotros tenemos que cumplir, y que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir ciertas retribuciones de la otra parte por el cumplimiento de lo que en este caso se ha pactado. Cuando nosotros hablamos de un pacto, entonces estamos hablando de aquellos también que nosotros hacemos diariamente. Cada uno de nosotros todos los días probablemente hace pactos sin saberlo. Por ejemplo, cuando usted toma el autobús, allí hay un pacto. Un pacto de alguien que se compromete a llevarlo hasta cierta ubicación y su obligación, en este caso, es pagar algo en dinero. Hacemos pactos todos los días. El pacto del matrimonio, donde nos comprometemos de parte y parte. Cada día hacemos pactos cuando compramos en los almacenes. Nos comprometemos a pagar y a recibir ciertos beneficios que tiene, en este caso, o útiles que tiene el almacén. Ahora, lo que nosotros preguntamos, siendo que ya sabemos lo que es un pacto, nos gustaría entonces abordar el tema de cuál es la causa por la que existen los pactos. Mire, todas las acciones de los hombres tienen una razón de ser. Tienen una causa que promueven las acciones. ¿Cuál es la causa de los pactos? Cuando nosotros revisamos los pactos que Dios ha hecho con el hombre, encontramos una constante. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del pacto de Dios con Adán, yo pregunto, ¿qué fue lo que causó que Dios hiciera el pacto con Adán y Eva? Y estoy hablando de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice, cuando ambos están en pecado, están ante la presencia de Dios y también está la serpiente, mire que Dios le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de esta. Y no hay duda que es el primer pacto que Dios hace con el hombre. ¿Por qué se dio este pacto? Aquí se está hablando del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y de aquella batalla que se daría entre nuestro Señor y Satanás allá en el Gólgota. ¿Por qué se dio ese pacto?
Si vamos un poco más adelante, también encontramos otro pacto. Encontramos el pacto con Noé. ¿Cómo se dio ese pacto? Bueno, ese pacto, lo que Dios le dice al final del diluvio es que cuando él viera aquel arco en el cielo, era la señal para que él recordara que él nunca más destruiría la tierra en agua. Allí estaba Dios llevando adelante un pacto. Volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué razón existen los pactos? Más adelante tenemos otro pacto que encontramos en las Escrituras y estamos hablando de Génesis capítulo 12, el pacto que Dios hace con Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Y le dice Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y le habla de que va a ser una nación grande. Yo pregunto, ¿por qué Dios hizo ese pacto con Abraham? ¿Cuál fue la razón? Y si vamos ahora en la actualidad, también nosotros encontramos otro pacto de suma importancia, el pacto que Dios hace con la iglesia. Y que Jesús señala, por ejemplo, allá en Juan capítulo 14, donde Jesús le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque es necesario que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa de Dios para con nosotros, para con la iglesia, es llevarnos al cielo. Él se ha comprometido. Nuestra pregunta persistente es, ¿por qué razón se dio este pacto? Si usted puede observar, en cada uno de estos actos donde se ha hecho pacto y donde Dios se ha comprometido, existe un aspecto muy significativo. Si hablamos del pacto de Dios con Adán y con Eva, ese pacto se da a causa de un problema, el problema del pecado. Si nosotros observamos por qué razón Dios hace un pacto con Noé, se lleva a cabo este pacto porque hay un problema. Y el problema era que el mundo había dejado, la humanidad había dejado de existir y no existía solamente Noé y su familia. Si nosotros vemos el pacto que Dios hace con Abraham, ese pacto también se da a razón de una dificultad. No había pueblo. Abraham andaba solitario y errante. Había un problema. Y si nosotros vamos al pacto que Dios hace con la iglesia de llevarnos al cielo, la razón es porque el hombre estaba en pecado. Como muy claramente lo señalamos o lo señala el escritor del libro de los Hechos. Entonces, una constante en los pactos es que estos se dan por causa de un problema. Los pactos que nosotros hacemos, ¿por qué se hacen? ¿Por qué un hombre y una mujer hacen pacto del matrimonio? Porque están solos, porque no pueden vivir solos. ¿Por qué el hombre hace un pacto de trabajo? Porque el hombre necesita trabajar, porque no tiene lo suficiente para subsistir. Porque el hombre hace el pacto de trasladarse de un lado a otro. Pues porque tiene una necesidad. Una necesidad de traslado puede ser por la familia, puede ser por causa del trabajo, puede ser por tantas cosas. Entonces, los pactos se dan entre dos o más personas o más partes, donde nos comprometemos ambos pactantes a cumplir y donde
debemos dar como también esperar de la otra parte su cumplimiento. Dios ha hecho pactos. La Biblia tiene muchos pactos. Ahora, ¿qué aprendemos de Dios en cuanto a los pactos? Aprendemos de Dios, estimados hermanos y amigos, en que Dios siempre está atento a los problemas de los hombres. Siempre ha estado, mire, desde el libro de Génesis, siempre ha estado listo, viendo los problemas de los hombres e inmediatamente haciendo pacto para solucionar los problemas que en este caso nos metemos. Tenemos entonces un Dios atento. Hay una pregunta que en una reunión con los varones de la iglesia salió, y la pregunta que un hermano señalaba es: ¿qué va a ocurrir en las siguientes semanas o en los siguientes meses cuando se levante la cuarentena? ¿Qué va a ocurrir? Si yo le preguntara esto a usted, piense en este momento, ¿qué usted contestaría? ¿Qué cree usted que va a ocurrir en las siguientes semanas cuando se levante la cuarentena? Muchas personas tienen diferentes opiniones. He escuchado muchas opiniones con respecto a esto, lo que va a ocurrir. Y normalmente casi todas, las intervenciones de personas con respecto a esta pregunta es una situación un poco terrible, complicada. ¿Qué va a ocurrir? Pues habrá más contagiados, habrá más muertes. Veía en el internet, por ejemplo, que había un cartelón que decía que cuando se dio la pandemia en España, dice que la segunda ola de contagio fue la peor que la primera. Y esto lo traen y manifiesta lo que el hombre piensa de lo que puede ocurrir después que se abra la cuarentena. Hay dificultades, hay preocupaciones. Cuando nosotros vamos a Jeremías, leamos Jeremías capítulo 31, versículo 27. Mire lo que dice este pasaje. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Las promesas de Dios, ¿para cuándo son? Mire lo que nos señala este versículo. He aquí vienen días, dice Jehová. ¿Qué trae esto a nuestra mente? Lo que trae esto a nuestra mente y lo que señala claramente las Escrituras, cuando dice, he aquí vienen días, es que el escritor Jeremías está hablando del futuro. ¿Y qué es el futuro, hermanos? ¿Qué es el futuro, mi amigo? Son aquellos acontecimientos que no nos es dado conocer. Son aquellos hechos a la cual nosotros no tenemos acceso. Y es allí donde está el problema. Como nosotros no tenemos acceso, ¿qué es lo que representa el futuro para cada uno de nosotros? Es lo que decía hace un momento. Como no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, normalmente el futuro representa para nosotros complicación. Representa para nosotros preocupación. Solamente hay que ver lo que ocurre en nuestra familia y qué es lo que primeramente piensa nuestra madre o nuestro padre cuando los hijos no están a tiempo. Ya estamos preocupados. ¿Por qué? Pensando, ¿le habrá ocurrido algo? ¿Dónde estará?
Mire que no pensamos inmediatamente que está bien, que va a llegar. No, sino que inmediatamente empezamos a pensar que algo malo le ha pasado. Porque no sabemos lo que está más allá del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, el futuro se constituye para nosotros en complicación, en preocupación, en incertidumbre. Pero Dios nos está diciendo, y es aquí el punto, mire que Dios nos dice a nosotros lo que va a ocurrir. Cuando nosotros vamos a lo que dice el versículo 27, ¿qué es lo que nos está diciendo? He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. ¿Qué significa eso? Sembraré simiente de hombre y simiente de animal, tanto en la casa de Israel como en la casa de Judá. Para eso tenemos que pensar un poco lo que había pasado o lo que estaba pasando hasta este momento cuando Jeremías nos enseña o nos habla de este pacto que se va a dar en el futuro. Recordemos que el pueblo de Israel se había dividido y que los imperios babilónicos, los medo-persas, los imperios de Asiria habían llegado y habían subyugado al pueblo de Israel, donde había muchas muertes. Y a través de los profetas, Dios nos está diciendo a nosotros que Él mandaba esas naciones para subyugar al pueblo de Israel. Y muchos fueron muertos y muchos fueron llevados cautivos hacia el oriente. Realmente el pueblo de Israel estaba pasando cosas sumamente difíciles. Significa que el pueblo de Israel estaba en una situación crítica al momento en que Dios hace o dice que va a hacer este nuevo pacto. Así que Él dice, sembraré en la casa de Judá y en la casa de Israel sembraré simiente de hombre y simiente de animal. ¿Qué significa eso? ¿Qué fue lo que Dios prometió? ¿Qué es lo que está señalando? Pues está señalando que van a venir mejores días. Está señalando que las personas se van a multiplicar. Que nuevamente iban muchas personas a poblar la tierra. Y sobre todo su pueblo iba a crecer nuevamente porque hasta este momento muchos habían muerto. Multiplicación. Dios está diciendo que habría bienestar, tanto de hombre como de animales, que significa producción, muy importante para lo que era la vida de aquel entonces. Y esto nos hace recordar, por ejemplo, lo que Dios le dice a Adán y Eva cuando los hizo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Génesis capítulo 1, versículo 28. Multiplicaos, henchid la tierra, sojuzgadla. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, ¿qué fue lo que se le dijo a Abraham? Haré de ti una nación grande. Situación que el escritor de la epístola a los Hebreos recoge también para señalar eso, y que el escritor, en este caso Lucas, quien escribe Hechos, hablando acerca de lo que Esteban dijo a aquellos judíos en aquel momento, les dice exactamente eso, que Dios había prometido una nación grande a Abraham. Dios nos está entonces señalando en este versículo que Él es el único que conoce el futuro. Pero al mismo tiempo nos está diciendo a nosotros que el futuro se presenta como algo bueno porque Él lo está estableciendo así. Él lo conoce y Él dice que va a haber mucho más. Y cuando nosotros logramos entender esto y aplicarlo al nuevo pacto, que como vamos a ver más adelante se refiere a la iglesia, pues la iglesia cada día ha crecido más.
encontramos a muchas personas preocupados por el crecimiento de la iglesia, que la iglesia no crece, pero ¿qué dice Dios? Y es aquí donde está el punto. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios nos está diciendo a través de su palabra que Él sembrará simiente de hombre, que habrá mucho. Él tiene un pueblo, como se le dijo, por ejemplo, al apóstol Pablo cuando iba a Corinto, donde Dios le dice a Pablo, tengo mucho pueblo en ese lugar. Necesitamos fe para creer en las promesas de Dios. Entonces aprendemos de Dios que Él conoce el futuro y como conocedor del futuro, Él nos está diciendo que habrá muchas personas, que habrá bienestar, que habrá abundancia. Es lo que Él nos está señalando. Ahora, no lo tenemos que aplicar única y exclusivamente a la parte material. Porque recordemos que lo que Dios está diciendo, nos está prometiendo es una felicidad superior a la que le prometió al pueblo de Israel. A ellos le prometió una tierra, a nosotros nos está prometiendo el cielo y Él lo va a cumplir. Pero también sale otra pregunta en este versículo 27. ¿Cuál es el objetivo de los pactos? Pues cuando nosotros hablamos de los objetivos de los pactos, pues ya lo hemos manifestado también. El objetivo de los pactos no es otra cosa ahora que producir el bien. La causa de los pactos viene de las dificultades en las cuales el hombre se encuentra. Toda clase de dificultades. El objetivo hacia donde van los pactos es a la solución de los problemas que nosotros enfrentamos. Es igual cuando nosotros hacemos los pactos en nuestro tiempo. ¿Por qué nosotros hacemos los pactos? ¿Por qué el hombre hace el pacto del matrimonio con una mujer? Porque la propia Biblia nos señala, Dios ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces hace el pacto. Ese pacto es causa de la soledad. El hombre no puede vivir en soledad y por lo tanto hace el pacto. Pero ¿a dónde apunta ese pacto? También la Biblia lo señala, el que encuentra esposa, encuentra el bien. Ese es el objetivo de los pactos. Ese es a donde va precisamente la razón del por qué se hacen los pactos. La consecuencia, el efecto de los pactos. ¿Qué podemos también aprender entonces de Dios? ¿Qué puedo observar de Dios allí? Pues que Dios nos da solución. Él nos da lo que nosotros necesitamos. Él quiere que nosotros tengamos una vida plena y se ha propuesto a través de un pacto darnos eso y que nosotros en este momento estamos buscando. Cuando nosotros vamos al versículo 28, Jeremías capítulo 31, en el versículo 28, dice de la siguiente manera: y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Quiero hablar un poco acerca de lo que es la personalidad, los rasgos de la personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, de los rasgos de la personalidad, estamos hablando de una serie de patrones que persisten en la forma de percibir su entorno. Las relaciones, el pensar, el observar nuestro entorno hace posible que nosotros actuemos de diferentes maneras. Igualmente, cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, las personas, cada uno de nosotros mira y es afectado por su entorno a hacer cosas diferentes. Es la razón por la cual algunos actúan con valentía, otros manifiestan miedo. Mientras unos se quedan petrificados, los otros corren. Mientras unos hablan, los otros se quedan en silencio. Esos son los rasgos de la personalidad. Esa personalidad que se ha venido desarrollando desde el momento en que nosotros nacimos.
Pues cuando nosotros hablamos de la personalidad de Dios, de los rasgos de Dios, mire que hemos estado observando y conociendo a Dios en los actos que Él hace, en los pactos que Él ha hecho a través de toda la historia. Si yo preguntara en este momento, ¿qué rasgo observa usted en la personalidad de Dios, en los pactos que ha hecho con Adán, con Noé, con Abraham y con Israel? ¿Qué rasgo de la personalidad? ¿Cómo usted capta a Dios? ¿Cómo usted percibe las acciones de Dios? Pues nosotros observamos muchas cosas y hasta aquí donde nosotros hemos observado, pues definitivamente un Dios preocupado, un Dios atento a los problemas, un Dios condescendiente y misericordioso. Esas son las características y que nosotros también tratamos todos los días de copiar para nuestra vida y que éstas formen parte y los rasgos de nuestra personalidad. Un Dios que busca solucionarle los problemas a los hombres. Un padre con sus hijos. Pero hay un aspecto interesante también aquí y que lo podríamos buscar o tratar de entender con la pregunta, ¿qué diferencia usted observa de la participación de Dios en el pacto antiguo, según este pasaje, versus el pacto que viene ahora? ¿Actuó Dios diferente? Mire lo que dice el versículo. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Dos cosas, dos acciones un poco diferentes. Mire que Dios en el antiguo pacto, por razón del pacto, y nos lo está diciendo aquí en este pasaje, dice que Dios tuvo cuidado. ¿Pero en qué se cuidó Dios? ¿Qué era lo que Él cuidaba? Mire, se presenta como un Dios severo. Y dice, tuve cuidado de ellos para arrancar, para derribar, para trastornar y perder y afligir. O sea, nos está hablando de un pacto donde se dieron acciones muy fuertes de parte de Dios, no porque Él así lo quiso, porque Él se los advirtió a ellos, sino que se da esto precisamente por el accionar del hombre. Pero me llama la atención que el nuevo pacto ahora, mire lo que dice la última parte del versículo. Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. ¿Qué espera entonces en el futuro? Plantar, tal como Él lo está señalando. ¿Qué es lo que se espera para el futuro? Edificar. Así que el nuevo pacto de la cual nos está hablando Dios se iba a caracterizar por un Dios que iba a hacer todo lo posible por sacar al hombre adelante, por plantar, por edificar, y eso es lo que nosotros encontramos desde el establecimiento del nuevo pacto. Y eso, hermanos, eso no va a cambiar. ¿Qué entonces nosotros aprendemos de Dios? Que Dios, a pesar de que el hombre no ha cumplido en los pactos que Él ha hecho con el hombre, tiene un nuevo pacto. Un pacto que busca a ayudar y no condenar. Un pacto que nos lleva o que busca llevarnos a la misma eternidad. En los versículos siguientes, en el versículo 29 y 30, mire lo que dice el escritor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera.
sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá dentera. Nos habla de la dentera. ¿Qué es la dentera? ¿Sabe usted qué es la dentera? Pues la dentera no es otra cosa que una sensación desagradable en los dientes y en las encías que se produce especialmente cuando se comen sustancias ácidas o por un ruido. ¿Ha experimentado usted la sensación en los dientes cuando alguien con sus uñas raya el tablero, el pizarrón? Ese chillido, aún de solamente pensarlo, causa una sensación terrible. O cuando usted come algo que es ácido, eso produce una reacción inmediatamente en la encía. Eso es la dentera. Ahora, ¿cuál era el pensamiento de aquel entonces con respecto a la dentera? Bueno, el pensamiento de ellos en cuanto a la dentera era que los padres habían comido las uvas agrias y que los hijos tienen la dentera. ¿Por qué decían eso ellos? ¿Era realmente la dentera de los hijos por causa de los padres una realidad o era simplemente una imaginación de los antiguos israelitas? Pues creo que era una opinión que estaba basada en una situación de no querer hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, están diciendo, como mis padres pecaron, a nosotros siempre nos va a ir igual. Nosotros siempre vamos a tener dificultad. Y sobre todo se fijaban su pensamiento en aquellos pasajes que decían que Dios visita el pecado hasta la tercera y cuarta generación. Por lo tanto, ellos tomaban ese dicho de que los padres comieron las uvas agrias y entonces los hijos tienen la dentera, manifestando así que hagamos lo que hagamos, pues la situación va a ser igual. ¿No es lo que piensa la mayoría de personas en nuestro tiempo? Pase lo que pase, el mundo está perdido. Esto no vamos para ningún lado. La situación ya no va a cambiar. No hay forma de salir adelante. Todo el mundo comete pecado y todo el mundo va. Ese es el pensamiento casi generalizado. Y más, por ejemplo, en estos tiempos, donde he escuchado muchas personas, incluyendo muchas personas religiosas, decir, esto es por causa del pecado. No, todo el mundo se va a morir porque Dios está ofendido por el pecado. La pregunta es, ¿eso es cierto? Los israelitas en realidad tenían una excusa. Y ciertamente cuando decía que Dios visita la maldad hasta la cuarta generación, Dios lo visita, sí, lo visita porque la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación tienen el mismo comportamiento y Él, mientras existan estos comportamientos, no se va a detener. Pero Él está diciendo, y lo decía desde la antigüedad, el alma que pecare, esa morirá. Pero ellos tenían un pensamiento diferente de esta situación. ¿Qué aprendemos de Dios, estimados hermanos y amigos? Que Dios es justo y que aunque tengamos un mal entendimiento de su ser, pues aprendemos que Él nunca nos castiga por el mal de otro. Incluso hay religiones que tienen como una práctica, que tienen este pensamiento de que nosotros somos culpables del pecado de nuestros padres, del pecado de nuestros abuelos, del pecado de Adán. Dios está diciendo de una manera clara que Él va a hacer un pacto donde nadie más va a tener que utilizar este pensamiento, sino que cada quien será culpable de sus propios pecados. Cuando vamos al versículo 31, dice, he aquí vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mire que nuevamente utiliza la frase, he aquí vienen días, o sea, va a venir un tiempo futuro en la cual se va a hacer un nuevo pacto. Pregunto, ¿el pacto que va a venir es un pacto literal con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá en el futuro, literalmente? Algunos piensan que sí. Algunas personas piensan que el pacto que Dios está hablando aquí va a ser exclusivamente con el pueblo de Israel, que en el día final los va a recoger y este va a ser nuevamente el pueblo elegido. ¿Eso es cierto? ¿O no es cierto? ¿Es otro pacto con otra gente o es realmente el pacto con el pueblo de Israel? Cuando nosotros vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 1 al versículo 13, encontramos que el autor de la carta a los Hebreos ha tomado este extracto de Jeremías capítulo 31, versículo 27, para aplicarlo a Cristo Jesús. Para decir que Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Y que esto que está señalando Jeremías, pues tiene su cumplimiento exactamente desde Hebreos capítulo 8, versículo 8 hasta el versículo 13, donde textualmente el escritor extrae esta parte y lo señala como parte de la iglesia. En estos días leía un libro con respecto a esto y el escritor del libro decía, esto no habla de la iglesia, esto habla es de un pacto que Dios está haciendo o que va a hacer con el pueblo de Israel al final de los tiempos. Pero no, la propia Biblia señala que el pacto al cual se está refiriendo es un pacto que se va a dar con un nuevo grupo de seres humanos. Y en este caso, la iglesia. ¿Qué aprendemos de Dios en esta parte? Aprendemos que ciertamente Él va a mejorar el pacto. Sabemos que en la antigüedad el pueblo de Israel se dividió en dos. La tribu del norte, a la cual se le llamaba Israel, y la tribu del sur, a la cual se le denomina o se le llama Judá. Pero mire que las tribus del norte se perdieron, fueron llevadas por los asirios y la tribu de Judá fue llevada prisionero a Babilonia. Ellos regresaron, pero no así las del norte, la cual se consideran hasta el día de hoy las tribus perdidas. Pero ellos, nos está diciendo el escritor en este versículo 31, dice Dios, voy a hacer un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es ahora con la iglesia. Entonces aprendemos de Dios que Él va a hacer un pacto con la iglesia, algo nuevo. Y aquel pacto se inició precisamente allá con la muerte de Jesús y su desarrollo con el nacimiento de la iglesia. En el versículo 32 nos habla acerca del resultado del antiguo pacto. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Estimados hermanos y amigos, ¿cuál fue el resultado de ese pacto? Pues el mismo Dios nos está diciendo que el pacto que va a hacer no fue como aquel pacto, no va a ser como aquel pacto, por una razón sencilla. El propio escritor, el propio Dios dice que ellos invalidaron el pacto. Ahora mi pregunta sería para ustedes, ¿cómo es que el pueblo de Israel invalidó el pacto? ¿Qué ejemplo puedo yo mostrar para señalar que el pueblo de Israel violó el pacto? Y no solamente lo violó, como dice el texto, lo invalidó. Pues mire que todavía no se había escrito, o al decir de un escritor, no se había secado la tinta del antiguo pacto cuando el pueblo ya estaba idolatrando a ídolos. Para no ir más atrás, cuando
Moisés estuvo en la cumbre, en aquella conversación con Dios del Sinaí, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Adorando becerros de oro con la participación, en este caso, de Aarón. Por todo el trayecto también, por el desierto del Sinaí, fallaron una y otra vez. El libro de Isaías, el profeta Isaías, contemporáneo con Jeremías, nos dice en el capítulo 24, en el versículo 5, de la siguiente manera: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. El hombre realmente se sumió, cayó a situaciones muy difíciles. Esa era la forma como el pueblo de Israel invalidó el pacto que Dios le había dado a aquellos. Cuando ellos estuvieron allá en el desierto, apenas salieron, recordemos que en Deuteronomio capítulo 28 y 29, Dios hizo el pacto con ellos. ¿Y qué fue lo que dijo? Si ustedes obedecen, nunca cesará la siega, la sementera, les irá bien. Pero si ustedes no obedecen, pues habrá muerte. Si ustedes no obedecen, les irá mal. ¿Y qué dijeron ellos? Amén, así sea. Dios nos está diciendo a través de esta palabra que el pacto no va a ser como aquel. ¿Qué aprendemos entonces de Dios? Pues aprendemos del amor de Dios. El amor de Dios hacia el hombre. Y tal es el amor de Dios, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este texto nos está diciendo que Dios va a hacer un pacto no como aquel, sino que Él nos ama tanto que lo modificó para que nosotros pudiéramos tener la salvación, porque allá, al invalidar el pacto, pues definitivamente no había forma por la ley de llegar a la presencia de Dios. Por lo tanto, dice Dios, cambiaré el pacto. En el versículo 33 y el versículo 34 nos dice el escritor de la siguiente manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Encontramos entonces las mejoras del pacto. Y cuando hablamos de la mejora del pacto, yo podría preguntar, ¿cuál es la dirección que marca en la vida del hombre este nuevo pacto? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuáles son los beneficios de este pacto que no estaban anteriormente? Hay cuatro aspectos fundamentales. Primero, cuando nos dice el escritor que haré con la casa de Israel, con la casa de Jehová un nuevo pacto. Y dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El nuevo pacto tiene que ver, estimado hermano y amigo, con la parte interna, con nuestro corazón. El pacto, la ley, se escribe es en el interior de nuestro corazón.
De nada vale ahora en nuestro tiempo obligar a una persona a hacer, a cumplir, si internamente no lo quiere hacer. Entonces, el nuevo pacto tiene que ver con el deseo interior de cada uno de nosotros. Recuerdo que cuando estaba pequeño iba a la casa de mi abuela y a eso de las 6, ella era muy católica, y a eso de las 6 ella prendía un radio de transistores. Y si nosotros estábamos allí, nos arrodillaba para que escucháramos la misa que se estaba dando en latín. Eso me llenaba de tristeza, porque yo quería ir a jugar. Tenía yo aproximadamente 7 años, 6 años, 7 años. Pero cuando hablamos del nuevo pacto, estamos hablando de entendimiento, estamos hablando de deseo. ¿Y cuántas personas hoy igual tal vez hacen las cosas simplemente por el qué dirán? Y no porque realmente llegan a la determinación de que hay que hacer esto a Dios de corazón. El otro aspecto que nos señala el nuevo pacto en la cual ahora estamos nosotros es que dice que la última parte del versículo 34, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Estamos hablando de la comunión. Ahora el nuevo pacto se basa en una comunión. Y tener comunión no es otra cosa que tener parte con. ¿Por qué la iglesia se reúne? La iglesia se reúne para tener comunión, tener parte, para conocernos, para conversar. O como dice el escritor de la epístola de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, estimulándonos a buenas obras. Pero ¿cuántas personas hay que estar mucho tiempo diciendo, hay que reunirse, hermanos? Hay que mantener la comunión, hermanos. ¿Dónde estaba usted, hermano? Mire lo que Dios dice. Algo está pasando en el corazón de esta persona y probablemente es porque quizás no ha entrado en el nuevo pacto, porque el nuevo pacto del cual nos habla la Escritura tiene que ver con la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Juan decía, por ejemplo, en una de sus cartas, el que dice que ama a Dios y aborrece a los hombres es mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y aborrecer, en este caso, al hombre a quien ha visto? Entonces, es un nuevo pacto basado en la comunión. El tercer aspecto fundamental es que el nuevo pacto es un pacto de conocimiento, pero no un conocimiento intelectual. Podemos leer la Biblia, pero del conocimiento que nos está hablando el nuevo pacto es aquel conocimiento que se da precisamente por aquella comunión, por aquel amor, por la experimentación de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que nos ha dado, de las bendiciones que nosotros tenemos. Y por eso dice, nadie le dirá a nadie, ven, conoce al Señor. Ese era el trabajo, por ejemplo, en el antiguo pacto. Los padres, ¿qué tenían que hacer? Decirle a los hijos acerca de quién era Dios. Y muchas veces fracasaban, como es en el caso de los jueces, que una y otra vez se perdían. Y dice que vino una nueva generación que no conoció a Dios, a pesar de que ellos trataron de darlo a conocer. Pues el nuevo pacto nos dice a nosotros que ahora todos lo conocerán. El que se pierde realmente no es porque no conoce a Dios, es simplemente porque no quiere obedecer. Pero el punto más grande, el punto más fundamental que considero es lo que dice la última parte de ese versículo 34, donde dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo más grande del nuevo pacto es que Dios nos perdona de una vez y para siempre. Dice Dios, no me acordaré más de su pecado. Nosotros los seres humanos somos más difíciles
y no hemos aprendido de Dios. Porque cuando usted comete un pecado, piénselo, la gente no lo olvida. Y usted muere y la gente no lo olvida. Pero Dios nos dice que cuando usted se arrepiente, Él le perdona y nunca más se va a acordar de nuestros pecados. ¿Qué aprendemos entonces de Dios de acuerdo a este pacto que Él ha decidido hacer con nosotros? Pues que Él está de nuestro lado. Que Él ha hecho un pacto, como dice el libro de los Hebreos, basado sobre mejores promesas. Que lo único que Él quiere es nuestra obediencia. Es lo único que Él espera de cada uno de nosotros. El pacto está basado precisamente en eso, en la obediencia. Aprendemos de Dios que Él está dispuesto a darnos el perdón por todas nuestras faltas. Libere su corazón, libere su mente, libere su alma. Si está bajo el nuevo pacto, Dios está diciendo que solamente necesita arrepentirse y Él le da el perdón, porque no está en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el que violaba la ley, tal como Él lo dice, estoy pendiente para destruirle, para derribarle, para hacer que usted realmente caiga hasta el polvo cuando usted desobedece. Pero el nuevo pacto nos está diciendo: solo quiero que te arrepientas porque te voy a llevar al cielo. Y si te arrepientes, te perdono. Una última pregunta. ¿Tiene este pacto alguna cláusula de penalización? Piense. ¿Tiene este nuevo pacto alguna cláusula de penalización? Todos los pactos tienen cláusulas de penalización. Muchas personas me han buscado para hacer algunos contratos, y siempre hay que, en todos los contratos que se hacen, hay que hacer cláusula de penalización por si la otra persona no cumple. Dios también tiene cláusula de penalización. ¿Dónde está la cláusula de penalización en este nuevo pacto? Retornamos al versículo 30 y mire lo que dice el versículo 30. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Esa es la cláusula de penalización. Sí, Dios espera que te arrepientes. Dios ha dicho que Él va a hacer un nuevo pacto, como realmente lo hizo, para llevarnos al cielo. Tenemos ahora muchas bendiciones, ahora tenemos muchos aspectos totalmente beneficiosos para nosotros, pero hay una cláusula. El alma que pecare, esa morirá. Solo esa, no la demás. Entonces, la salvación también está dependiendo de cada uno de nosotros. ¿Qué aprendemos de Dios? Pues aprendemos que Dios es justo. Y aprendemos de su justicia porque Él ha determinado ahora que cada quien iba a morir por su maldad, por los pecados. No era así en el antiguo pacto. Tenemos el caso allá de aquel hombre que robó y escondió un lingote de oro en su tienda y dice que muchos empezaron a morir. Eso no es el caso ahora. El caso ahora es que si usted peca, usted muere. Nadie más. Nadie es culpable por los pecados de otra persona. Los pecados de mis padres no serán adjudicados a mi persona. Mis pecados no serán adjudicados a nuestros hijos. Cada quien ha de responder a Dios, porque ahora el nuevo pacto es más amplio. Tiene mejores promesas. Mire, Dios ha hecho todo lo posible para llevarnos a la misma presencia de Dios. Este pacto tiene ese objetivo. De usted depende si usted no lo logra. Dios no solo aplica castigo, hermanos. Es lo que muchas personas manifiestan en nuestro tiempo. Dios no solo aplica castigo, sino que ahora nosotros tenemos un Dios misericordioso y que tan solo con su arrepentimiento
Él le da el perdón de sus pecados. Y Él ha establecido un nuevo pacto para asegurarnos que nos va a llevar al cielo. A pesar de que no somos lo mejor, a pesar de que siempre cometemos pecados, Dios ha hecho todo lo posible para llevarnos al cielo. Solo espera obediencia de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guíe y que podamos en esta noche, estimado hermano y amigo, dormir con una conciencia tranquila. Dios me perdonó mi pecado. Voy camino hacia el reino eterno de gloria. Solo tengo que serle fiel y estaré en el día final. Estaré allá con los santos, estaré con Abraham y estaré con todos aquellos que cantarán y participarán en aquella gran cena del Señor, en la cena celestial, celebrando la vida eterna. Dios me los bendiga.